Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Chismes de Turquía. Espero que estén teniendo un día espectacular, porque lo que les traigo hoy es de esos temas que te dejan sin aliento y te hacen revisar el título 2 veces para confirmar que leíste bien. Abróchense el cinturón, porque vamos a sumergirnos en una noticia que ha sacudido a los fans y a la prensa por igual. Y si miran con atención, verán que la fecha no es casualidad, 24 de enero de 2026. Un día que ya quedó marcado para siempre en la memoria del espectáculo, especialmente para quienes seguimos cada paso de Bararduk y el Zinsangu, ese dúo que desde hace años incendia las redes cada vez que sus nombres aparecen en la misma frase. Antes de entrar en materia, ya lo saben, suscríbanse y activen las notificaciones, porque aquí en Chismes de Turquía, les traemos lo que otros cuentan después, con el corazón acelerado y la emoción a flor de piel. Desde temprano, las alertas comenzaron a explotar. Se habló de una decisión, conjunta o paralela, que ha resonado con fuerza en la industria y que podría trazar caminos nuevos, brillantes y quizá también inesperados para ambos. Lo escuché y no lo creí. Lo volví a escuchar y me temblaron las manos. No era un simple rumor suelto, varias piezas encajaban a la perfección, y esa sincronía fue lo que a todos nos encendió la imaginación. En una esquina del tablero, el galán que no solo conquista con mirada, sino con disciplina y hambre artística, en la antesala de un salto internacional que, de confirmarse, lo pondría en la vitrina más codiciada del planeta. En la otra, ella, el Zin, con ese magnetismo imposible de imitar, oliendo a pasarela de lujo, a flashes globales y a acuerdos que huelen a éxito, estilo y poder. La frase que se repite en cada rincón es contundente: la noticia de Bar y el Zin sorprendió a todos. Y no es para menos. Sin adelantar demasiado, les puedo asegurar que toca un punto crucial de sus vidas, un punto que sus seguidores han querido ver despejado desde hace años. Esto no es solo una línea más en sus currículos, es una bisagra, un giro que podría reordenarlo todo, tanto en lo individual como en lo que muchos, con esperanza y nostalgia, llaman ese posible futuro juntos que tantas veces se ha soñado. ¿Qué significa para ellos? ¿Qué significa para nosotros, que los seguimos, los aplaudimos y a veces también sufrimos con cada silencio, con cada mirada, con cada rumor que los acerca o los aleja? Vamos a desmenuzar la tormenta con calma, con emoción, pero sin perder el pulso. Porque hasta ahora, lo que hay es una mezcla deliciosa de información sólida, silencio estratégico y ese murmullo que nace en los pasillos donde se cierran los grandes acuerdos. Ustedes me conocen, no vengo a vender humo. Vengo a contarles porque hoy el mundo del espectáculo turco volvió a demostrar que sus estrellas ya no conocen fronteras. Lo primero que escaló como fuego fue lo de Bararduk. Se habla de un proyecto internacional de una escala que en Turquía, muy pocos han tocado con las manos. Y no me refiero a una simple aparición. Se habla de un papel protagónico en una producción de Hollywood, con un equipo que maneja presupuestos de vértigo y con un director cuyo nombre, cuando se pronuncia, produce silencio respetuoso en cualquier set del mundo. Pocas filtraciones, mucha cautela y una pista que nadie pasa por alto. El personaje exigiría carisma, una presencia física incontestable y una intensidad emocional que traspase idiomas. ¿Les suena? A mí también. Del otro lado, casi al mismo tiempo, comenzó a rodar una onda igual de potente con nombre y apellido, el Zinsangu. Las voces más cercanas a los circuitos de moda internacional aseguran que hay conversaciones avanzadas para posicionarla como embajadora y colaboradora creativa de una casa de lujo que domina desde París hasta Nueva York, con proyección hacia campañas globales, front rows asegurados y alfombras rojas donde su estilo, que tantas veces ya marcó tendencia, tenga aún más reflectores. No solo sería imagen, habría participación en decisiones estéticas, en cápsulas especiales y en apariciones cuidadosamente planificadas en eventos donde su sello personal pueda brillar sin perder autenticidad. Y aquí es donde todo hace clic. No tanto por el contenido aislado de cada movimiento, sino por el timing. Porque el reloj marcó 24 de enero de 2026, como si un guionista hubiese decidido subir la tensión del capítulo, ambos pasos comenzaron a asomar casi en simultáneo. La consecuencia fue inmediata, las redes ardieron. Los fans desempolvaron fotos, entrevistas, escenas, risas compartidas, silencios elocuentes y ese pasado que se niega a irse. De pronto lo que parecía ser la suma de dos grandes trayectorias volvió a sentirse como una historia en paralelo que podría, o no, reencontrarse en algún punto del mapa global. ¿Casualidad?
¿Estrategia? ¿Destino? Las teorías están por todos lados. Hay quienes creen que cada uno está guiando su carrera con brújula propia y que la coincidencia temporal es eso, una coincidencia. Otros están convencidos de que el efecto espejo no es accidental y que hay, si no coordinación directa, si una sintonía afectiva o profesional que los impulsa a subir el nivel al mismo tiempo. Lo cierto es que cuanto más revisamos las últimas semanas, más notamos un patrón. Apariciones medidas, silencio de representantes, filtraciones mínimas pero persistentes, y una expectativa que sube como la marea antes de la tormenta perfecta. Recuerden algo, Bar y Elcin conocen el peso de su química. Lo demostraron cuando compartieron pantalla y se transformaron en un fenómeno que cruzó idiomas y fronteras. Y también han sabido guardar con recelo aquello que pertenece a su esfera privada. Por eso este momento es tan sensible y emocionante. Porque no se trata solo de un nuevo contrato o una invitación a una gala, se trata de lo que este doble movimiento podría significar en el mediano plazo. Veremos a Bar presentado en un set de Los Ángeles, defendiendo un personaje complejo, bajo la mirada severa de un director multipremiado. Veremos a Elcin en la cima de una escalinata de Cannes, con un vestido que corte el aire, hablando de creatividad, de identidad y de poder femenino ante cámaras de todo el mundo. Mientras tanto, las reacciones en redes son una fiesta y una montaña rusa. Hay felicidad desbordada, mensajes de orgullo, hilos que repasan la evolución de sus carreras, y como no, esa pizca inevitable de melancolía por la distancia. Porque si algo inquieta a la comunidad es la geografía. Si él viaja por meses a un rodaje que demanda cuerpo y mente, y ella se embarca en un calendario de moda que rota entre ciudades, ¿cómo impacta eso en su dinámica? ¿Se cruzarán en festivales? ¿Coincidirán en una portada conjunta? ¿Habrá una foto inesperada en algún aeropuerto que nos devuelva esa chispa que nunca se apagó del todo? Hablemos con honestidad, hasta ahora no hay comunicados oficiales que despejen todas las dudas. Y es precisamente esa ausencia la que alimenta el magnetismo del momento. La industria se mueve entre contratos blindados, cláusulas de confidencialidad y anuncios diseñados al milímetro. Pero cuando la marea de rumores se mantiene, cuando fuentes distintas coinciden en el rumbo general aunque difieran en los detalles, es que algo grande se está cocinando. Imaginemos el posible alcance. Para Bar, ingresar a Hollywood no sería solo cambiar de idioma. Sería medirse con un ritmo industrial que exige precisión y versatilidad, perfeccionar acentos, entrenar con coaches de actuación que empujan hasta el límite, convivir con una prensa que no perdona y que a la vez multiplica el alcance como pocas. Pero si alguien puede capitalizar esa oportunidad es él, que ha demostrado temple, capacidad de trabajo y una presencia que la cámara adora. Para Elcin abrazar una colaboración de alto perfil en moda no es un accesorio a su carrera. Es una expansión elegante y estratégica. La moda global hoy pide narrativas, pide autenticidad y pide voces que dialoguen con comunidades reales. Su imagen siempre cuidada sin perder frescura, su inteligencia a la hora de hablar de personajes y de estilos, y su instinto para convertir apariciones en momentos, la colocan como una candidata natural a trascender el marco local. El corazón de la noticia, sin embargo, es el mismo, la coincidencia. Que ambos al mismo tiempo estén asomándose a una etapa de alto voltaje internacional es lo que desata el torbellino. Y en ese torbellino, claro, están también los que recuerdan la magia compartida. Algunos sueñan con una alfombra roja donde ella llegue representando a una firma y él aparezca con el equipo de su película, y ambos, sin planearlo, se crucen frente a un muro de fotógrafos que enloquece. Otros ven un proyecto futuro en el que los dos coincidan ya no en Turquía, sino en un set global. Y no falta quien imagina entrevistas donde, al ser preguntados por el otro, respondan con esa sonrisa que dice más que 1000 discursos. Ahora, ¿qué hay de los desafíos? Porque esto, más allá del brillo, también tiene su cuota de vértigo. La distancia pesa, los calendarios son crueles, el escrutinio se intensifica y cada movimiento se vuelve titular potencial. Pero también hay oportunidades que solo se presentan una vez, y ambos están en una posición inmejorable para aprovecharlas. A veces crecer por separado es el único camino para reencontrarse luego desde un lugar más alto, más sólido, más consciente. A nivel simbólico, lo que ocurre hoy también es un mensaje para la industria turca, sus estrellas no solo son exportables, son líderes capaces de marcar la conversación global.
Y ese orgullo se siente en los comentarios de los fans internacionales, en las comunidades que subtitulan, comparten, defienden y celebran cada logro. No es casualidad que desde Latinoamérica hasta el Medio Oriente hoy se repitan los mismos nombres y que la emoción suene igual en distintos idiomas. Entretanto, los analistas de entretenimiento coinciden en algo: el primer trimestre del año será clave. Si los contratos se cierran, si las fotos accidentales aparecen, si los representantes rompen el silencio, entonces veremos por fin el mosaico completo. Y si no, seguiremos en este delicioso terreno de la expectativa, que también tiene su encanto porque nos invita a imaginar mientras las piezas se acomodan. En privado cuentan quienes conocen los ritmos de estas negociaciones, hay pequeños signos que delatan madurez. Las apariciones públicas se han vuelto selectivas, las declaraciones cuidadosas, los equipos trabajan en calendarios que no se pisan y que permiten una narrativa coherente. Nada está librado al azar. Para que la magia suceda en pantalla, hay que construir alrededor una estructura que resista el peso de los reflectores. Déjenme cerrar este tramo con una escena posible. Una mañana luminosa en Los Ángeles, Bar saliendo de un edificio donde se hacen lecturas de guión, con un café en la mano y esa mirada que mezcla concentración y entusiasmo. Al otro lado del mundo, una tarde de invierno en París, Elcin probándose un vestido que pide un flash y un suspiro, conversando con una directora creativa sobre líneas, tejidos y una idea que las dos quieren convertir en imagen. Entre ambos un océano que en lugar de separarlos, los dibuja ante el mundo como dos fuegos distintos que no compiten, sino que se potencian. Y ahora sí, una síntesis para quienes se acaban de unir a esta transmisión apasionada. El 24 de enero de 2026 nos encuentran ante una doble jugada que, por su sincronía, sacude. Se rumorea que Barar-Duk está a las puertas de un protagónico en Hollywood con director de renombre y un equipo de primera línea. Se dice que el Cinsangu avanza en acuerdos con una casa de moda de alcance global, con campañas, front rows y alfombras que la esperan con cámaras encendidas. Lo que hace único este momento no es solo la grandeza de cada movimiento, sino que ambos parecen suceder al mismo tiempo, abriendo la puerta a preguntas, esperanzas y a ese cosquilleo que solo despiertan las historias que amamos seguir. Por nuestra parte, aquí estaremos como siempre atentos, respetuosos y con los ojos bien abiertos, listos para traerles cada detalle, cada confirmación y cada gesto que dé pistas de por dónde viene la ola. Si tienen teorías, si quieren celebrar, si quieren compartir ese clip que siempre les eriza la piel, la caja de comentarios es su casa. Me encanta leerlos, me encanta que esta comunidad crezca y que entre todos convirtamos la espera en una experiencia compartida. Antes de despedirme, quiero agradecerles por estar, por darle like cuando un vídeo los sacude y por recomendar Chismes de Turquía a quienes sienten lo mismo que nosotros cuando escuchan sus nombres juntos. Si todavía no lo hicieron, suscríbanse y activen la campanita, porque lo que viene promete. El espectáculo no se detiene, las estrellas se mueven, las historias evolucionan y nosotros, con el corazón en la mano, seguiremos aquí para contarlo todo. Así que sí, respiren hondo, abracen la intriga y guarden esta fecha en su memoria. Porque cuando miremos atrás y recordemos el día en que las piezas comenzaron a encajar para Barar-Duk y el Cinsangu, sabremos que estuvimos aquí, juntos, viviendo el instante en el que la ilusión volvió a encontrar combustible. Hasta la próxima con más chismes, más emoción y ese brillo que solo aparece cuando el destino decide escribir a dos manos.